Señores y señores, mientras América Latina se defiende, pese a sus asimetrías y desigualdades, sigue adelante en el crecimiento, Europa está en una crisis. Grecia, Italia, España hoy mismo viviendo los estragos pues, de una crisis financiera, y no podemos dejar de lado el marco regional y el marco internacional en el análisis y el debate. Hoy tenemos una pregunta centrada en ese contexto. Pero el contexto no solo tiene que ver con de dónde sale el dinero para rescatar a los bancos, sino también hay un contexto muy movido. En Chile, dividido entre pinochetistas y la izquierda peleándose. Quien se enfrentó a los grandes pulpos mediáticos en Argentina, la reelecta presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también ahora bajoneada por las encuestadoras, ¿no? Que dicen que ha crecido su impopularidad, su aprobación ha bajado. Rafael Correa enfrentando a grupos mediáticos ya no solo dentro de su país, sino a la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene una consigna contra él. Igualmente en la región se dan otro tipo de problemitas como Televisa apoyando al candidato del PRI. Es decir, todo un remesón que hay en nuestro continente. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso concreto de España. En el caso que lo vamos a ver en pantalla algunas fotografías, Bankia, por ejemplo, es una institución financiera donde ha terminado en escándalo. Mucho dinero prestado, a veces a sus propios grupos, y miles de millones de euros destinados a reflotar prácticamente los agujeros que ha dejado Bankia. Mariano Rajoy, hoy jefe del gobierno español, apuntalando el rescate. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo los españoles van a hacer frente a esta multimillonaria crisis? Se suman muchos factores, corruptelas, se suma la burbuja inmobiliaria, otros conceptos que seguramente el panel va a poner sobre la mesa, pero la situación en España está haciendo pues que muchos peruanos, fíjense, Perú tiene entre sus más grandes colonias, la que está en España, están pasando las de Caín, están viendo las negras. Entonces vamos con la pregunta de la noche, y es la siguiente: ¿de dónde sale el dinero para rescatar a los bancos? ¿De dónde sale el dinero para rescatar a los bancos? El panel con su primera aproximación y luego nuestro público televidente. José Rocha. Las últimas cifras señalaban, Rafael, ahora que hablas de las colonias y la cantidad de gente, de peruanos que están en el extranjero, que España es el segundo lugar después de Estados Unidos donde más peruanos hay. Así es que lo que está pasando en España, sin ninguna duda, involucra a muchos peruanos. Se van a tener que tomar medidas en España por parte de Mariano Rajoy muy importantes en cuanto a la cantidad de subvención que había de beneficios estatales a la gente, ¿no es cierto? En el tema de jubilación, en el tema de salud. España, el gobierno español durante mucho tiempo, sin tener cosas como minería, por ejemplo, naturaleza riquísima, ha subvencionado con aspectos tan importantes como el turismo o la industria a los españoles y seguramente a muchos latinoamericanos también, como los peruanos. Ese tipo de situaciones sin ninguna duda van a cambiar porque los puestos de trabajo vienen disminuyendo. Hay un récord histórico en España de falta de empleo. Sin embargo, el presidente Mariano Rajoy ha decidido, es que también el no apoyar a la banca puede traer una crisis mayor en España. O sea, ese es un tema un poco contradictorio. Los españoles seguramente, como la mayoría, no estará de acuerdo con que el Estado, como hacía acá la Superintendencia de Banca y Seguros también, ¿no es cierto? Un banco fracasa y la Superintendencia de Banco y Seguros tiene que darle dinero. Pero tengo por seguro que todos. va a ser como en la otra crisis del 2008-2009, con Lehman Brothers, Wachovia, el banco y otros grandes conglomerados, no solo bancos también, General Motors y otros problemas, empresas, y ¿no? Sus ejecutivos se pagaban millones de dólares. Pero eso es en los bancos en España, eso está conocidísimo ya. En España los funcionarios ganan un montón de dinero, situación que tampoco va a cambiar. Por eso es que la gente lo considera injusto a la hora que España, como gobierno, apoya a estos bancos. Pero el no apoyarlos significaría que estos bancos fracasen, ¿no es cierto? Y la situación económica de España seguramente sería mucho peor, ¿eh? Alfredo Gildemeister. Bueno, si recordamos un poquito, hace 20 años en España, yo vivía por lo menos en España en esa época, cuando España entra a la Comunidad Europea, recuerden, cuando España entra a la Comunidad Europea, obviamente recibió un apoyo económico de todos los países fuertes de la comunidad, básicamente Francia y Alemania, ¿no? Inglaterra siempre es un país que se ha mantenido un poco aparte, muy astutamente los ingleses siempre. No le gusta el euro, ¿no? Exacto, no le gusta el euro, no lo apoyó Maastricht, después lo apoyó, en fin, ellos juegan sus cartas, ¿no? Pero bueno, olvidemos de Inglaterra por el momento. Recuerdo que España, sobre todo en el año 92, recibe un gran acopio de dinero, hizo la Expo de Sevilla,
hizo las Olimpiadas en Barcelona, si ustedes recuerdan, construyó el AVE, el tren rápido Madrid-Sevilla, ¿no? Invirtió mucha plata. Era el gobierno de Felipe González. Felipe González, ¿se acuerdan que gobernó 4 periodos, más de 13 años? Recuerden, paréntesis, ¿no? Bueno, España recibió una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasó? Los años posteriores de González, y ya hasta la caída de González, la corrupción fue ganando a España. El Banco Central Español, en fin, muchos casos escandalosos hubo en esa época, ¿no? Y fíjense cómo es la vida, que ahora España está como está, ¿no? España tenía un paro muy fuerte y curiosamente los estudiantes españoles jóvenes recibían lo que se llamaba un paro, es decir, una subvención del Estado por no trabajar y estudiar. Por eso es que en España los chicos estudian, hacen 3 maestrías, 4 doctorados y comienzan a trabajar a los 40 años. Entonces, obviamente, un Estado no puede soportar eso. Hoy pasará lo mismo, Estados Unidos apoyará, Alemania y Francia levantarán a España. Correcto. No hay nada contra el PSOE, ¿no? De repente Urbina simpatiza con el PSOE. A ver. Bueno, las posiciones socialdemócratas evidentemente también necesitan disciplina fiscal, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema, cuando hay populismo y sea el régimen que sea. Exacto. Aznar también tuvo sus errores del Partido Popular. Por supuesto que sí. Bueno, Y el dueño de Bankia, los dueños de Bankia son recontra amigos de Aznar, por si acaso. bueno, claro, ya han habido procesos de reflotamiento de empresas públicas y subsidios bien claros, ¿no? Yo creo que hay un tema muy grave en España, que es uno de los países que tiene más desempleo, número uno, y ahí sí va a afectar a nuestros conciudadanos que están allá, ¿no? Ahora, la pregunta va, ¿quién asume estos costos, no? Si fuera España, en este caso, a pedir un préstamo a la banca internacional, el promedio de la tasa de interés estaría en el 6%. El Banco Central Europeo, es decir, los estados de Europa, que a su vez reciben el dinero de los ciudadanos de Europa, han puesto en este caso un interés blando para que pueda reflotar España su banca, ¿no? Y no le ocurra lo que le ocurrió a Estados Unidos, ojo. Entonces ahí sí es un tema muy delicado, ¿no? Entonces ya ahí entran las cuestiones ideológicas, perspectivas pragmáticas, pero la tasa de interés que le están cobrando a España es del 3%, es la mitad del tema comercial. Hay una aclaración. Una cosita nomás, apoyando lo que dice Fernando, ¿no? Recuerden que cuando la Unión Soviética cae, con el muro de Berlín, ¿se acuerdan? ¿Quién levantó la Unión Soviética? La Comunidad Europea y paradójicamente Estados Unidos. Para evitar también la inmigración. Por eso, la pregunta viene a ser más bien, ¿a quién le conviene reflotar a España? Porque eso es un tema de intereses. Finalmente. Interesante, bien polémico esto, ya comenzaron. Y cerrando, antes de abrir los teléfonos, cerrando este momento del panel, no quiere oropel el doctor Vargas Aya, pero hoy ha traído un saco dorado para cerrar con broche de oro esta primera ronda, doctor. Bueno, usted me ha adjudicado ya varios broches de oro. Es usted casi rico. Yo ya me siento rico. Bueno, El dorado. sí. Bueno, estamos discutiendo un tema dentro de un sistema, que pertenece al sistema del liberalismo económico. Si no existiría el liberalismo económico, no existirían este tipo de problemas. Resulta que en este sistema el Estado no es apto para nada. El Estado no debe invertir, no debe meter las narices en la economía del país. Solo es apto cuando quiebran los bancos y las empresas privadas que recurren al Estado para que el Estado salga a reflotarlas. Esto dentro del lenguaje correcto significa la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Bien, estamos con el público y rápidamente no se olvide el panel porque hay varias intervenciones. Vamos a recibir a la primera ronda de nuestros ciudadanos. Buenas noches. Estamos en vivo, adelante por favor. Lo escuchamos muy atentamente. Hola. Retomamos la comunicación de inmediato. El doctor Vargas Aya acaba de puntualizar algo elemental. El liberalismo. Europa venía del liberalismo. Es verdad, metidos en el liberalismo completamente y hoy en crisis. Buenas noches. Adelante, por favor, estamos en vivo. Buenas noches. Caballero, su respuesta, por favor. Lo escuchamos. No es al respecto de lo que ustedes opinan, sino quiero opinar más bien al respecto de Cusco, que anteriormente... Sí, caballero, vamos con todo respeto le agradecemos, pero estamos con un tema en debate, no puede enfriarnos de esa manera. Todos los días tocamos diferentes aspectos. Hoy estamos con ¿de dónde sale el dinero para rescatar a los bancos? Hay posiciones encontradas hasta cierto punto en el panel. ¿Qué nos dice el público televidente? Buenas noches. Buenas noches a todos que están presentes ahí ¿Qué tal, en caballero? Habla del Pueblo. Mire,
¿De dónde se origina todo esto, esta situación de Estados Unidos por los republicanos? Y ahora parece que son premiados en esa situación, más aún cuando le convocan como Banco Mundial a un señor pues radicado, un chino radicado en Estados Unidos, ¿no? Para que dirija la economía. Yo creo que eso debería, en vez de haber sancionado, lo han premiado. Yo creo que ellos son los que han originado todo este problema mundial. Entonces, porque cuando alguien derrocha en guerras y origina inclusive pérdidas económicas millonarias a otros países, entonces se va debilitando la urbe comercial y económica mundial. Entonces otros están vendiendo armas a otros países y también origina también en sus pensamientos que tiene que también defenderse, ¿no? Entonces así se va. Señor, ¿y de dónde sale el dinero para rescatar a los bancos? Usted, amigo, que tiene experiencia. El Estado, cuando el Estado presta plata a los bancos, claro, es justo cuando el banco también es justo con la misma sociedad. Pero a veces estamos viendo que acá los bancos son injustos porque a mucha gente lo golpea económicamente. Entonces cuando recurre al gobierno, el gobierno debe controlar y regular toda esta situación. ¿Quién nos explica, gracias por llamarnos, los bancos cobran altísimas comisiones? Aquí, en la China y en Cochinchina, aquí cobran altas comisiones y por los intereses pagan poquito, le pagan muy poco. Tienen ganancia. ¿Cómo así los bancos entran en este tipo de problemas?